Bueno, muy buenos días, hermanos. Qué bueno es poder comenzar seguir esta semana, comenzando el día de ayer. Y qué bueno es poder compartir la palabra de Dios como lo estamos haciendo todos los días a través de los devocionales. Yo quiero compartir esta mañana un pasaje de la palabra de Dios que nos habla acerca de las pruebas. Y vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quiero que escuchen también lo que dice la versión NBI. Dice: considerad, hermanos míos, como un motivo de gozo puro cuando tengáis que arrostrar pruebas de varias clases, porque ya sabéis que la prueba a que es sometida vuestra fe produce constancia, y la constancia necesita llevar a feliz término su obra, a fin de que estéis perfectos y completos, sin que os falte nada. En esta mañana podemos hablar y pensar acerca de la prueba de nuestra fe. Sin duda estamos en un tiempo, viviendo un tiempo quizás de prueba para todos, ¿no? Cuando pensamos de prueba hablamos de un proceso, hablamos de una experiencia. Aquí la palabra prueba, cuando aparece allí en Santiago, nos está hablando de un crisol. El crisol es un ensayo, medio por el cual uno es puesto a prueba. Es una cavidad de hornos que recibe el metal fundido y que puede soportar elementos a altas temperaturas. Es un recipiente que se utiliza para resistente al fuego y se utiliza para fundir sustancias. Y también podemos pensar en un metal probado por el fuego. Es allí que Dios nos quiere poner en este crisol para probarnos en este tiempo. Y como vemos en el pasaje que hemos leído, los creyentes podemos pasar de pruebas variadas. Acá dice, la traducción sería la multicolor, ¿no? Pruebas de varias clases sería el literal, lo que dice el original, la multicolor, es decir, a un Dios en esta prueba que estamos pasando todos, que en general nos está probando de diferentes maneras, en diferentes situaciones. Debemos recordar también lo que dice 1 Corintios 10, versículo 13, que allí la palabra tentación o prueba es la misma, ¿no? Dice 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Es decir, que Dios no nos va a dar algo que nosotros humanamente no podamos resistir. Por eso vemos que en las vidas de cada uno de nosotros, de los hermanos, todos pasamos por diferentes clases de pruebas. Y aún, como decía antes, en este tiempo, cada uno de nosotros estamos llevando esta situación y viviéndola con diferentes situaciones en nuestra vida. Pero quiero que podamos entender lo que dice allí Santiago, ¿no? Y él nos dice que podemos tener gozo, un sumo gozo o un gozo puro, que sería la traducción, frente a las pruebas. Consideremos, dice, como un motivo de gozo puro cuando tengáis que arrostrar pruebas de varias clases. ¿Por qué? Podemos tener gozo en las pruebas, podemos gozarnos en esto. Realmente uno dice, ¿es posible esto? Debemos experimentarlo y sabemos que el creyente disfruta del gozo que viene de Dios. Pero ¿por qué podemos mirar la prueba con gozo? Porque sabemos que detrás de la prueba hay una bendición para nuestra vida. Por eso, si seguimos leyendo el pasaje, dice que tenemos que tener gozo. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, podemos tener gozo. ¿Por qué? Porque, como vemos en el pasaje, la prueba produce paciencia. Y la traducción de esta palabra es constancia bajo el peso de situaciones adversas.
Y esta paciencia, ¿cómo podríamos definirla bíblicamente? Miren cómo la define un autor. Dice, la espera paciente del auxilio y del premio de vida a los atribulados. Como decía, hermanos, detrás de una prueba hay una bendición. Y la bendición es poder, cada uno de nosotros, experimentar la paciencia. Y debemos ser constantes, a pesar de la adversidad. Qué importante es ser constantes, seguir y estar firmemente tomados del Señor, seguir adelante, constante a pesar de la adversidad, esperando el auxilio divino. ¿Sí? Dice también allí en Corintios 10:13 que juntamente con la prueba Él también nos va a dar la salida. Por eso tenemos que aprender que a través del proceso de la prueba, lo cual podemos gozarnos en esta mañana, de saber que detrás de la prueba Dios está trabajando en nosotros y produciendo en nosotros paciencia. Pero esto va mucho más allá. No solamente produce paciencia, porque esa paciencia, hermanos, nos lleva a la perfección. Y aquí vemos el propósito, ¿no? Aquí habla de la perfección. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales, completos. Y esto me habla de madurez espiritual, no de impecabilidad, sino de madurez, de crecimiento y de cada día parecernos más a Cristo. Pensamos en el sufrimiento de Cristo, ¿no? Pensamos en lo que Él padeció y como dice también allí Pedro, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas y también su ejemplo en el sufrimiento. Y nosotros sin duda pasaremos por el crisol del sufrimiento, por la adversidad, porque Dios quiere trabajar en nosotros y está haciendo una obra perfecta en nosotros para que no nos falte nada, para que seamos creyentes maduros, completos, sin que nos falte ninguna cosa y como dice también allí Timoteo, preparados para toda buena obra. Es decir, podemos mirar más allá de la prueba. Allí vemos entonces, podemos tener gozo, porque este gozo y esta prueba nos lleva a poder ejercitar la paciencia. La paciencia nos lleva a poder en nuestra vida perfeccionarnos, parecernos más a Cristo, madurar espiritualmente. Pero finalmente vemos en el pasaje del versículo 5 que tenemos que pedir sabiduría. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Y qué importante es en este contexto pedir sabiduría. Una sabiduría que no es la sabiduría humana, es la sabiduría que viene de Dios. Es una sabiduría práctica para enfrentar la prueba. Es una sabiduría práctica para llevar bien la prueba, para tener discernimiento, para poder ver las cosas de la perspectiva de Dios, para tener sabiduría y preguntarle a Dios no el por qué, ¿sí? Porque a Dios no tenemos que preguntarle el por qué, sino tenemos que preguntarle el para qué. ¿Qué Dios tiene y qué Dios trae detrás de esta situación en nuestra vida? Hermanos, sé que todos estamos pasando por un tiempo de prueba, como decíamos al comienzo, y realmente esta prueba es variada. Sin duda cada uno de ustedes estará pasando en medio de este contexto general que es similar para todos, una prueba diferente. Qué bueno es que podamos pasarla mirando este pasaje, viendo lo que Dios trae detrás de la prueba, viendo el propósito que Él tiene en cada una de nuestras vidas. Que estos versículos, hermanos, en esta mañana nos puedan animar para mirar las cosas de la perspectiva de Dios, para que podamos pasar esta prueba tomados de la mano de Dios, viendo como la palabra de Dios nos enseña acerca de la prueba, y para que nuestra fe en este tiempo pueda crecer, para que podamos afirmarnos, para que podamos crecer espiritualmente y que Dios nos ayude. Pidámosle sabiduría a Dios, que Él nos esté acompañando. Hermanos, estamos orando y estemos orando unos por otros, animándonos unos a otros. La palabra de Dios nos fortalece, nos anima y nos ayuda a enfrentar este tiempo de crisis, de desaliento, de prueba y de sufrimiento para todos. Que Dios bendiga en esta mañana su palabra y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Que así sea.
¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que bien. Me gustaría que me acompañen a tener una breve meditación en la carta a los Corintios, al final de la carta, 1 Corintios 15:58. Bueno, como Pablo nos tiene acostumbrados, siempre en la mayoría de sus cartas nos da, si no en todas, bases doctrinales al principio y al final de la carta unos consejos prácticos, exhortaciones prácticas para que podamos ponerla en obra, ¿no? Así que vamos a ver 4 cosas, no se asusten por ir rápido, y al final una última. Dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Pablo dice, estén firmes, sean constantes, crezcan en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano, su trabajo no es en vano. Y una quinta que vamos a ver al final. Bien, Pablo dice, estén firmes. Y cuando pensamos en la firmeza de un hombre espiritual, podemos equivocarnos al pensar que es una persona que está en muchos ministerios, una persona diligente, dedicada al servicio. Si bien es verdad, pero lo que más importa es el corazón, porque es lo que Dios mira, es la pureza en el servicio. No tanto lo mucho que hago, sino la calidad de lo que hago, de la manera en que lo hago con un corazón correcto. Entonces, me gustaría que me acompañen a 2 Corintios 4. Pablo dice, por lo cual, 4:1, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia de Dios, no desmayamos, ¿no? Pablo dice, cuando dice ahí no desmayamos, significa es no ceder a la maldad, no ceder al pecado. Cuando cuando Pablo exhorta a que estemos firmes, no es a que estemos sirviendo, digamos, sino que estemos, que no cedamos al pecado, que no cedamos a la maldad, que no desmayemos, que estemos firmes en la fe en la que fuimos puestos por Cristo a través de su obra. Y que no desmayemos justamente es esto, no quedar en el camino, ¿no? Y saben, con el tiempo aprendí, y creo que es una de las cosas, y nos pasa a todos, creo que es lo que más nos cuesta, es el problema del desánimo, ¿no? Todos tenemos altibajos, y el desánimo muchas veces nos puede hacer quedar en el camino. Pablo dice, esto es algo que aprendí y es algo que anoté, la gente se cansa en el ministerio no necesariamente por su arduo trabajo, sino por expectativas no cumplidas, ¿no? Tenemos expectativas, ¿no? Creemos que vamos a servir al Señor y aunque no lo queramos decir, nosotros decimos siempre, no, yo lo hago para el Señor, me importa solamente su opinión, quiero agradarlo a Él. Como Pablo dice, si tratara de agradar a los hombres no podría ser siervo de Cristo, y decimos amén a eso, pero en el tiempo, en la práctica, muchas veces nos pasa que nos desanimamos porque no vemos el reconocimiento de las personas. Y justamente esas son las expectativas no cumplidas de las que estaba hablando recién. Pero Pablo dice en el 2 Corintios 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios, primero, él sabía que el ministerio que él tenía, su llamado, era por la misericordia de Dios, no porque él se lo merecía. Si bien él, la mayor parte de su vida, él había estado tratando de agradar a Dios por sus propios méritos, ¿no? Él en Filipenses 3 saca todo su currículum y dice, yo soy hebreo de hebreos, soy considerado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en contra de la ley fariseo. Todas las cosas, él nos saca todo un currículum. En 2 Corintios 11 también, él nos saca todo un currículum, digamos, si se quiere decir. Y él dice, todas estas cosas, en Filipenses 3 dice, las tengo por basura, ¿no? Para ganar a Cristo. Todas esas cosas que para el mundo eran ganancia, para los fariseos en aquel tiempo eran ganancia, él lo tenía por basura, ¿no? Y él era consciente que este ministerio que él tenía,
no se lo había ganado, sino que era por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Él lo había recibido siendo inmerecedor. Y eso es lo primero, hermanos, que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros somos conscientes que no merecíamos nada y Él nos dio todo, como dice Romanos 8:32, ¿no? Que Él nos dio a Cristo y por medio de Él todas las cosas, ¿cómo no hará con Él todas las cosas? Él nos dio todo. Si somos conscientes que no merecíamos nada y Él nos dio todo, vamos a ser siempre agradecidos, y eso nos va a llevar siempre a estar firmes y constantes en la obra del Señor. Romanos 5:2 nos habla de que estamos firmes en la gracia de Dios, ¿no? Y la palabra es fijo en ella, fijo en la gracia. Bueno, de esta misma manera Dios quiere que nosotros estemos fijos en la fe, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, que estemos firmes y constantes en la obra del Señor. Bien, dice, también Pablo nos dice que seamos constantes. Y si me acompañan rápidamente, Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, el hombre de doble ánimo es doble alma, de doble pensamiento, quiere decir, es inconstante en todos sus caminos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se decide, no es de un pensamiento, está de acá para allá, no sabe bien exactamente hacia dónde tiene su corazón. En Reyes 18:21, Primera Reyes 18:21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Justamente no respondió palabra porque estaba indeciso, no sabía si seguir a Dios o si seguir a Baal. Y Jesús nos dijo que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos a otro. Muchas veces pensamos en el pueblo de Israel y decimos, este pueblo idólatra, ¿cómo puede ser que no entendía? ¿Y cómo puede ser que siempre estaba en su falta de fe y nunca no confiaba en Dios? ¿Y cómo puede hacer que ponga su esperanza en ídolos, de plata, de oro? Sin embargo, nosotros, un ídolo es todo lo que nosotros pongamos en nuestro corazón antes que Dios. Puede ser una esposa, incluso, si bien el primer ministerio del cristiano es la esposa y la familia, eso, si eso está antes que Dios, es un ídolo. También puede ser una novia, incluso puede ser un trabajo, puede ser lo material, el dinero, el trabajo. Todas estas cosas que nosotros pongamos antes que Dios son ídolos. Y en Santiago 4:8 nos da el remedio para que justamente purifiquemos nuestros corazones. Dice, acérquense a Dios, Santiago 4:8, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, límpiense las manos, y vosotros los de doble ánimo, los de doble pensamiento, purificad vuestros corazones. O sea, sean de un solo pensamiento. Y de eso se trata de ser constantes, ser de un solo pensamiento, poner nuestra mirada en Cristo y solo en Él. Hay una canción que me encanta que dice, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. No hay vuelta atrás. Vimos que debemos estar firmes, debemos ser constantes, y dice que debemos crecer siempre en la obra del Señor. Bueno, no hay otra manera de crecer si no es cerca de nuestro Señor Jesucristo. En un momento Jesús les habla a sus discípulos en Juan 15, 4 y 5, y les dice, permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada, literalmente separados del Señor no podemos hacer nada. No hay virtud alguna en nosotros. Todo lo que nazca en nosotros de hacer para Dios, hasta lo más mínimo, viene de Él. Si estamos alejados de Él, no podemos hacer nada, no podemos crecer, no podemos llevar fruto para la gloria de Dios. Entonces, no hay otra manera, y esto lo quise hacer corto porque es poco el tiempo. No vamos a poder crecer si no estamos cerca del Señor, si estamos separados de Él. Y dice, nuestro trabajo en el Señor, al final, no es en vano. El cuarto, no solo que tenemos esta esperanza bienaventurada del cielo, que Dios nos regala el cielo por su gracia, inmerecidamente, y es algo que no podemos perder, esta salvación, porque no es nuestra, es de Él, es un don de Dios, y no hay vuelta atrás, o sea, no podemos perderla, es de nosotros para siempre. Eso es un pensamiento tremendo. Ya estas 4 cosas nos deberían alcanzar para estar firmes y constantes y crecer siempre en la obra del Señor y ser agradecidos y seguir siempre para adelante.
Pero al principio Pablo dice, hermanos míos amados. Y esto es un pensamiento muy hermoso, saber que somos amados por Dios, saber que nosotros éramos enemigos suyos y que nosotros éramos objeto de su ira. Sin embargo, Dios nos perdonó por su gracia y su misericordia, y que hoy nos ama, y nos ama con un amor perfecto, un amor que no disminuye ni crece, un amor que nunca cambia, un amor inmutable. Nosotros, nuestro amor sí es mutable, sí cambia, somos inconstantes muchas veces, caemos en desánimos, caemos en pecados, tenemos altibajos, muchas veces desagradamos a Dios con nuestra vida. Sin embargo, Dios nos promete que Él nos ama siempre, con el mismo amor. Hay una frase que es una de mis favoritas de Sproul, que él dice, saber que Dios sabe lo peor de mí y es quien más me ama, es para mí sin duda mi mayor consolación. Y esto es así, y es verdad. Y espero que esto sea así en nuestros corazones. Altibajos siempre vamos a tener. Nuestro amor cambia, pero el amor de Dios no. Y estas 5 cosas deberían animarnos a nosotros a ser agradecidos a Dios. Y como decía, nos cansamos en el ministerio por expectativas no cumplidas, ¿no? Que seamos conscientes que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios y que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón para Él, para agradar a Dios y no a los hombres, no esperando el aplauso. Pero seamos conscientes también que en el medio siempre hay altibajos, siempre tenemos caídas. Hay muchos que quedaron en el camino porque justamente no hicieron lo que dice Santiago 4:8, acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. Qué hermoso que es pensar que podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, sabiendo que Dios nos acepta, que Dios siente empatía de nosotros, porque Él también pasó por muchas de las cosas que nosotros hemos pasado. Así que podamos acercarnos con confianza a Él, que podamos estar firmes, que seamos constantes, que crezcamos en la obra del Señor siempre, que recordemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, pero que por sobre todas las cosas recordemos siempre que somos amados y que no importa lo que hagamos, su amor nunca va a cambiar hacia nosotros. Así que estos breves pensamientos quería tener con ustedes, espero que les haya sido de tanta bendición como me fue para mí. Es algo que tenemos que predicarnos a nosotros mismos constantemente, y a pesar de que estamos en una situación muy difícil, está siendo complicado congregar, no se puede y se hace difícil cuando uno no congrega, que podamos estar firmes en esta fe en la que fuimos puestos por Cristo. Sepan también, quería decir que no estoy pudiendo estar en los Zoom, apenas que escribo por WhatsApp, porque me están dando mal el celular. Si Dios quiere, en cualquier momento voy a poder conseguir uno y voy a poder volver a estar comunicado, que justamente es lo que más hoy en día está faltando, porque es la manera en la que podamos estar en comunión hoy en día. Bueno, quería agradecer a Dios por este tiempo y que puedo compartir con ustedes, y espero que les haya sido de tanta bendición a ustedes como me fue a mí. Que anden bien, les mando un abrazo.